Hola a todos, bienvenidos a esta lección número 6 de nuestro curso de griego Koine. En esta lección vamos a hablar de los sustantivos en la segunda declinación. Hablamos en la última lección de la importancia de los verbos. Y dijimos que los verbos indican acción o estado. Y dijimos que son fundamentales en cualquier idioma porque sin verbos no hay oraciones. Si los verbos son lo más fundamental de un idioma, los sustantivos vienen justo después en cuanto a importancia. Los sustantivos sirven en las oraciones como sujetos, como complementos directos, como complementos indirectos, y también son muy importantes. No podemos decir mucho sin sustantivos. En esta lección también vamos a introducir el artículo, y lo hacemos aquí porque el artículo forma parte de lo que podemos llamar el sistema nominal. El sistema nominal incluye sustantivos, adjetivos, pronombres y también el artículo. Entonces hablaremos de los adjetivos y los pronombres en otras lecciones, pero va muy bien aprender el artículo junto con los sustantivos porque, como veremos, comparten en muchos casos las mismas formas. Y veremos que también el artículo nos ayuda a analizar el sustantivo muchas veces que acompaña. Así que vamos a hablar de sustantivos y el artículo en esta lección. Vamos a explicar 3 características de los sustantivos. En primer lugar, decir que los sustantivos griegos tienen número, es decir, pueden aparecer con formas singulares o formas plurales. Y son como los sustantivos españoles en este sentido. Los sustantivos españoles cambian de singular a plural, cambiando un poco la forma final de la palabra. En español añadimos una S o las letras ES al final de un sustantivo para cambiarlo de singular a plural. Por ejemplo, la palabra coche, que termina en vocal, coche es singular. Para pasarlo a plural añadimos una S, coches. O la palabra mujer es singular, termina en consonante, entonces para pasarlo al plural añadimos ES, mujeres. Veremos que en griego también las terminaciones indican el número. Por ejemplo, una palabra que vamos a ver, logos, que significa palabra, terminando así en sigma, significa que es singular. En plural, la forma sería logoi. Cambiamos la desinencia para indicar que pasamos del singular al plural. Los sustantivos griegos también vienen en uno de 3 géneros: masculino, femenino o neutro. Y en griego, con muy pocas excepciones, los sustantivos no varían de género. Es decir, los géneros de las palabras en la lista de vocabulario o en el diccionario siempre serán sus géneros. Es decir, logos, la palabra logos, tiene el género masculino. Entonces, logos siempre es masculino. Phone, que significa voz,
siempre es femenino. Y ergon, que significa obra, siempre es neutro. Entonces, no es como el español, porque en español algunos sustantivos pueden variar de género. Chico, chica. Cambia de género cambiando la desinencia, la terminación. En griego no es así. Vamos a ver que las palabras siempre tienen el mismo género. Y como regla general, podemos decir que los sustantivos que terminan en omicron sigma, en su forma léxica, ¿vale? La forma que se encuentra en el diccionario logos, ¿vale? Esa es la forma que aparece en el diccionario griego. Los sustantivos terminados en omicron sigma son casi siempre masculinos. Los que terminan en eta o en alfa, phonei, por ejemplo, son femeninos. Y los que terminan en on, omicron nu, como en ergon, son neutros. Los sustantivos griegos tienen casos. Y el caso de un sustantivo expresa su función en la oración. Por ejemplo, si es el sujeto o si es el complemento directo, pues tiene el caso correspondiente. Ojo, el griego es más flexible. Es más flexible en cuanto al orden de las palabras en la formación de las oraciones. Entonces, para identificar el sujeto, el complemento directo, el complemento indirecto, resulta necesario identificar los casos de estos sustantivos. Bien, en griego hay 4 casos, técnicamente hay 5, pero vamos a aprender 4 casos. Y aquí están los casos con sus funciones más básicas, ¿vale? Los casos con sus funciones más básicas. Digo más básicas porque estos casos pueden tener más funciones y las vamos a aprender poco a poco a lo largo de este curso. Pero vamos a ver hoy solamente las funciones básicas, ¿sí? Entonces, los casos son 4. Nominativo, genitivo, dativo y acusativo. ¿Cuáles son sus funciones? Un sustantivo que aparece en el caso nominativo será el sujeto normalmente de una oración. Un sustantivo que aparece en el caso genitivo indica pertinencia. Y el dativo muchas veces indica que un sustantivo, si aparece en dativo, es el complemento indirecto de una oración. El acusativo indica normalmente que un sustantivo es el complemento directo de su oración. Aquí vamos a ver unos ejemplos. La palabra mora en nosotros. Aquí la palabra es el sujeto y entonces en griego la forma de este sustantivo es esta, ho logos. ¿Vale? Aquí tenemos ho es el artículo, logos es el sustantivo y la terminación, la desinencia es una sigma. Esta forma de ho logos es la forma del nominativo, lo cual indica normalmente que es el sujeto de una oración. El genitivo indica pertenencia. Entonces aquí un ejemplo, el poder de la palabra en español indicamos esta pertenencia, posesión, con la preposición de. Pero en griego se indica pertenencia con el caso genitivo. Y fíjate que la forma cambia. El artículo es tú y el sustantivo logu. Cambiamos la desinencia, lo cual indica que hemos pasado del nominativo al genitivo y entonces la función del sustantivo es otra. Dativo, complemento indirecto, como en este ejemplo,
da importancia a la palabra. Da es el verbo, complemento directo, importancia a la palabra, complemento indirecto. Y la forma, o sea, en español indicamos que es complemento directo con la preposición a, pero en griego se indica con la forma to, logo. Logo, esta palabra aquí, logo, la desinencia también ha cambiado, entonces indica que es el caso dativo. Acusativo, que indica complemento directo, predica la palabra. Aquí es claramente el complemento directo del verbo predicar. Y la forma en griego sería ton logon. Nuevamente, la desinencia es diferente, lo cual nos indica que estamos ante un acusativo. Un truco para recordar el orden de estos casos, porque los paradigmas que vamos a ver, las formas aparecen siempre en este orden. Y perdona que el ejemplo viene está en inglés, pero creo que sirve. Entonces, el orden es nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Y podemos recordarlo con las siguientes palabras en inglés. Never go dancing alone. Never go dancing alone. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo. No hace falta memorizar el orden de los casos de esta manera, pero si este truco te ayuda, pues aquí lo tienes. Hablemos un poco del artículo. El paradigma de esta lección, que veremos en un momento, incluye el artículo. Solo hay un artículo en griego, por eso decimos el artículo, solo hay uno. El artículo griego cumple las funciones del artículo definido en español. Él, ella, ellos, ellas. Y algunas funciones más. Como en español, el artículo aparece siempre antes del sustantivo que acompaña. No existe en griego un artículo definido. Una. En griego, el artículo indefinido no existe. Si un sustantivo griego es indefinido, eso se indica de otras maneras. Normalmente se sabrá por el contexto. Bien, el artículo griego se usa de maneras diferentes a veces que los artículos en español, ¿vale? Por ejemplo, los nombres propios muchas veces llevan artículo. Jo Jesús, que en español es Jesús. Bueno, entonces eso es un ejemplo, pero iremos aprendiendo los matices. Simplemente quería decir que de entrada el artículo griego no equivale directamente al artículo español. Ahora bien, con esto dicho, el artículo realmente es tu amigo, porque el artículo te ayuda a analizar el sustantivo que acompaña. ¿Vale? El artículo tiene una forma muy parecida a las desinencias del sustantivo. ¿Vale? A las desinencias del sustantivo, también del adjetivo y, como veremos bastante más adelante, el participio. Y a veces estas formas se complican un poco, pero el artículo no varía. Entonces, podemos decir incluso que el artículo no miente. Si memorizas bien las formas del artículo, el artículo te puede ayudar a identificar y analizar estas formas que son un poco más complejas. Así que en esta lección vamos a memorizar las formas del artículo juntamente con los sustantivos.
Pasamos a hablar de la morfología de los sustantivos de la segunda declinación. Una declinación es un patrón general que un grupo de sustantivos sigue cuando cambian de forma para indicar los diferentes casos. Veremos que hay tres declinaciones de sustantivos. Hoy vamos a ver la segunda, que es la que siguen los sustantivos cuyo tema nominal, que son estas letras que no varían a lo largo de la declinación, cuyo tema nominal termina en omicron, ¿vale? Entonces aquí tenemos logos, ergon. El tema termina en omicron, es la segunda declinación. Y como cuando hablamos del verbo luo en la lección anterior dijimos, si memorizamos el paradigma de luo nos ayuda a analizar muchos más verbos, pues igual con estos sustantivos logos, pues hay muchos más sustantivos que siguen este patrón, como nomos, que significa ley. Y hay también muchos sustantivos que siguen el patrón de ergon, como heirón, que significa templo. Esta declinación, la segunda, es la más común. Y como he dicho, pues veremos que hay dos más en siguientes lecciones. Bien, aquí es el paradigma completo, ¿vale? de la segunda declinación. Y aquí incluyo las formas de los sustantivos masculinos, neutros, sus artículos también, y las desinencias. Bien, vamos a hacer algunas observaciones. Como hemos dicho, en ambos casos, logos y ergon, el tema termina en omicron. Y entonces las desinencias se añaden al final. Si la desinencia es nominativo singular, es una sigma, se añade al final, después de esta vocal final, la omicron. En el caso del neutro, la nu se añade al final, después de la omicron, ergon. Y entonces, si la desinencia es sigma, entonces la forma es nominativo singular. Se sabe cuál es el caso según la desinencia. Ahora bien, con esto dicho, ver también que las palabras neutras tienen la misma forma en el nominativo y en el acusativo. ¿Vale? Es la misma forma. To ergon. To ergon. ¿Cómo se sabe si es nominativo o si es acusativo? Pues se sabrá por el contexto. Esto ocurre en singular, también en plural. Aquí tenemos ta erga, ta erga. Nominativo plural y acusativo plural también comparten la misma forma. En el dativo singular, tenemos aquí una iota como desinencia. Esta iota, cuando se añade a la vocal final, se subscribe. La iota está aquí, se mete ahí por debajo de la vocal. La vocal se alarga, ¿vale? La omega es la versión, digamos, larga de la omicron, se alarga, lo cual permite la iota suscribirse debajo y no se pronuncia. Entonces, esta palabra se pronuncia to logo. No es logoi, ¿vale? Es logo. Esto ocurre también en el neutro. El genitivo y el dativo, esto nos ayuda a memorizar el paradigma, lo que voy a decir ahora. El genitivo y el dativo comparten las mismas formas en la segunda declinación, los géneros masculino y neutro. Entonces, logu, ergu, logo, ergo. Tienen las mismas formas. También en el plural.
¿vale? Ton logon, ton ergon. Tois logois, tois ergois. Comparten las mismas formas. Entonces, como sabes, si es de género, un sustantivo es de género masculino o si es género neutro, pues lo sabrás por tener memorizado la forma léxica, porque sí que se ve una diferencia en la forma léxica. Logos, ergon, estas son las formas que aparecen en el diccionario griego, y como logos termina en os, es masculino, ergon termina en on, es neutros. Por eso es importante memorizar el vocabulario. Técnicamente, estas desinencias, las que tenemos aquí, estas son las desinencias. Por ahora, yo creo que es suficiente memorizar estos paradigmas, las formas completas de las palabras, pero más adelante tendremos que saber las desinencias para analizar otras palabras que vamos a encontrar. Y si quieres, para facilitar la memorización de estas desinencias, puedes memorizar con la vocal que viene justo antes en las palabras, ¿vale? Aquí es la os, u, o, la omega con la iota suscrita, on, oi, on, ois y us. Quizás es un poco más fácil memorizar las desinencias de esta manera porque se pueden pronunciar mejor con las vocales. Si te resulta más fácil así, lo puedes hacer así. Hay unos detalles más. Para analizar los sustantivos, tenemos que dar cierta información. Y la vamos a dar en el siguiente orden. Así lo he aprendido yo. Vamos a hablar del género, del caso, del número de un sustantivo, luego su forma léxica y una definición sencilla. Una definición sencilla, que son 1, 2, 3, 4, 5 elementos que tenemos que incluir en nuestro análisis de los sustantivos. Por ejemplo, si nos topamos con la palabra logos, lo analizamos así: masculino, nominativo, singular, ¿vale? Género, caso, número. De logos, forma léxica, y aquí tenemos una definición sencilla. Palabra. Obviamente las palabras tienen más definiciones o más posibles significados o referentes o connotaciones, pero aquí es una definición básica que podemos poner. La forma ergon es neutro, genitivo, plural de ergon, y aquí damos una definición con esta palabra añadida en español, del poder, para indicar pertenencia. O la forma ergon, neutro, cuidado, puede ser nominativo o acusativo, que hemos dicho que en el neutro las formas, el nominativo y acusativo son las mismas. Es singular, viene de ergon, poder, o si es nominativo, poder, si es acusativo, al poder, como complemento directo. Y esa es la manera en que vamos a analizar las palabras. Cuando las traducimos, tenemos que tener en mente que el orden de las palabras no suele determinar su función en una oración griega, sino que son los casos que lo hacen. Lo que sí respecta a cierto orden en las oraciones griegas son los artículos que hemos dicho que siempre preceden los sustantivos que acompañan. También los genitivos, sustantivo genitivo, siempre va después de otro sustantivo que complementa. Vale, en español vamos a usar palabras claves palabras claves
para ayudar con la traducción. Aquí tenemos un ejemplo. Lege theos ton logon tu huiu to anthropo. Podemos traducir esta oración sencilla de esta manera. Dios, theos, ¿vale? Dios es, como está en el caso nominativo, este es su sujeto, ¿vale? Dios dice, aquí tenemos el verbo, lege, Dios dice, ton logon. ¿Qué dice Dios? Ton logon. La palabra, este es el complemento directo, Dios dice la palabra. Fíjate que cambiamos el orden, ¿vale? Dios dice la palabra, queda claro que aquí tenemos el sujeto, verbo, complemento directo. Tu huiu significa del hijo, la palabra, ¿qué palabra? La palabra del hijo, pertinencia. Tenemos aquí un genitivo que aparece después del sustantivo que acompaña y lo traducimos con esta palabra clave en español, del hijo, para indicar pertinencia. Y aquí tenemos el complemento indirecto en caso dativo, complemento indirecto, al hombre. Añadimos otra palabra clave aquí para indicar que este sustantivo es el complemento indirecto. Entonces terminamos con el paradigma básico de la segunda declinación, ¿vale? Estos sustantivos que terminan en omicron. Masculino, neutro, aquí tenemos las formas con los artículos. También hemos dicho que va bien memorizar los artículos porque las formas son muy parecidas a las desinencias. Hoi logoi, ton logon, tois logois, tus logus. ¿Sí? Entonces es más fácil memorizar los artículos juntamente con los sustantivos y más adelante esto nos va a ayudar. Entonces este paradigma es importante. Como dijimos en la última lección, con el verbo luo se debe memorizar este paradigma bien, de modo que podrás incluso recitarlo a las 2 de la mañana si alguien te despierta. Paradigma de logos y tú, hologos, tu logu, to logo, ton logon, ¿vale? Deberías poder recitarlo de esta manera sin tener que pensarlo. Y veremos que es necesario conocer bien este paradigma para identificar las formas de muchísimas palabras en el Nuevo Testamento griego.